Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Bendiciones a todos y a todas, qué bueno estar con ustedes. Este es el programa Tiempo de Avivamiento que ha nacido para bendecir su vida, para darle más fundamento a lo que es la fe cristiana, la fe en Cristo y cosas que pues Dios nos está permitiendo hablar, que en otro tiempo no se hablaban, producto de que no había esta revelación que tenemos ahora. Y lo reiteramos una y otra vez, estamos contentos de poder estar en esta temporada, una temporada de revelación, donde Dios está dándonos diseños de aquello que ya originalmente existió. Y conmigo está este día, la profeta Milner. Bienvenida para continuar con esta serie de programas considerando las fiestas del Señor como algo para el tiempo presente, no solamente para la historia. Gracias, apóstol, sí es una bendición estar, verdad, en este día compartiendo estas revelaciones tan extraordinarias. Más que nunca en este tiempo las fiestas del Señor son determinantes conocerlas, porque ellas marcan el destino profético de la tierra. Entonces, y aparte de eso, son una profunda bendición para aquellos que las festejan. Como ya hemos hablado anteriormente, algunas cosas las vamos a repetir porque es muy importante que las repitamos debido a su importancia. Así es. Y pues vamos a hablar hoy de la cuarta fiesta, cuarta fiesta del Señor, que a mí me enseñaron desde que recién llegué a la iglesia, me hablaron del Pentecostés, me hablaron de la iglesia pentecostal, del Espíritu Santo, pero no con la profundidad que se tiene ahora acerca de esta fiesta. Pues es una fiesta no solamente porque en esa temporada vino el Espíritu Santo, descendió sobre la iglesia, sino por algo más, el trasfondo histórico. Yo sé que usted lo conoce y vamos a hablar de eso este día. Así es, porque la verdad, como usted dice, apóstol, cuando nosotros, la Iglesia de Cristo empezó, nosotros llegamos, nos cuentan de las lenguas, de cuando vino el Espíritu Santo, pero esta fiesta más que nada tiene un trasfondo profético, ¿verdad? Y todo va de acuerdo al plan de Dios, porque por eso a las fiestas proféticas se les llama el mapa de Dios, porque estas están marcando un destino profético para la tierra. Y bueno, quiero decirle que la fiesta del Pentecostés, en el antiguo pacto giraba en torno a la cosecha del trigo. ¿Se acuerda que estuvimos hablando, verdad, que primero en la Pascua, que era la primera fiesta, era donde se sacrificaba el cordero y las familias comían el cordero? Luego seguía la fiesta de los panes sin levadura, donde presentaban y comían los panes sin levadura, que era de una cosecha anterior de la cebada. Luego la tercera fiesta era la fiesta de las gavillas o de las primicias, de la primer cebada que salía. Pero luego, después de la fiesta de la gavilla, el pueblo de Israel tenía que contar 7 semanas. Y el siguiente día después de las 7 semanas era el día de Pentecostés o el 50º día, que quiere decir el día número 50. Entonces, para este momento, en las fiestas de la semana, había salido el trigo a su cosecha, ¿verdad? Porque hablamos de que las gavillas eran presentadas de la cebada, pero para este momento, que era más o menos entre los meses de mayo y junio de nuestro tiempo, sería mayo y junio, ya estaba en pleno la cosecha. Ya la gente estaba cortando el trigo, y entonces el trigo, pues del trigo ya traían otro tipo de primicias, que es esta de la fiesta de la semana. En ese día del Pentecostés, el pueblo de Israel traía las primicias del trigo, los primeros frutos que iban sacando del trigo. Ya para este momento el trigo estaba maduro, y proféticamente, en ese día del Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo vino a la tierra en el plan profético de Dios, y esto se debe a que el trigo proféticamente representa a la iglesia de Jesucristo.
ya no representa a la casa de Israel, sino que representa a la iglesia de Cristo. Y obviamente con nosotros, la iglesia de Cristo es que se ha manifestado en la llegada del Espíritu Santo. Fue específicamente sobre el pueblo gentil, ¿verdad? Sobre el pueblo de todas las naciones de la tierra, donde el Espíritu Santo llega, y por eso es que nosotros consideramos que el trigo, que en este caso proféticamente es la iglesia, el trigo es el protagonista de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Qué interesante, hablamos de, menciona usted de 7 semanas. Así es. Al cumplirse 7 semanas, lógicamente entramos al 50. Sí, del día en que presentaban la gavilla, y ahí lo dice en la palabra, ¿verdad? Mire qué hermoso esto, ahí está en Levítico 23:15, que dice, y contaréis desde el día siguiente de reposo, desde el día en que ofreciste la primer gavilla, la gavilla mecida, 7 semanas cumplidas. Ahí dice, ¿verdad? Entonces, contando el siguiente día, el día de la gavilla mecida, que era un domingo que representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se iban a contar 7 semanas exactas, donde ya el trigo iba a empezar a salir, iba a empezar el apogeo de la cosecha del trigo. Y es que yo le voy a decir algo, apóstol, mire, por ejemplo, la cebada es típica de Israel, pero el trigo, no hay nación en la tierra que no coma pan, pan de trigo, todos lo comemos. Sí. Todos. Por eso es que el trigo es tan profético, que representa la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y sigue en el verso 16 algo interesante, no sé si usted lo tiene ahí. Ajá, sí, sígale leyéndolo. Aquí lo tengo yo también. Dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El nuevo grano a Jehová, exactamente. Este nuevo grano se refiere al trigo ya maduro, ¿verdad? A la nueva cosecha que ya está en el apogeo, ya están cortando el trigo para este tiempo, ya sacan los primeros bultos de la cosecha, y entonces ahí, acuérdese que en la de primicia solo cortaban una gavilla, y era la que traían al sacerdote, pero para este momento ya es, en la fiesta del Pentecostés era cuando traían todos los primeros granos de todas las cosechas del trigo. Entonces, pero la gente se hará algunas preguntas. Sí. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi persona que representa un nuevo pacto, que represento una nueva era, la era cristiana que se inauguró? ¿Por qué? Porque existen diferentes o varios comentarios o criterios de las personas que dicen que ¿por qué tenemos que celebrar estas fiestas cuando pues no somos israelitas? Así es. Pero dígame usted. Es que usted sabe que todo lo del antiguo pacto era una figura de lo que había de venir. Entonces, todo ahí está enmarcado, y realmente las fiestas proféticas son un misterio, porque son un misterio y ahora revelado por Dios, son un misterio para conocer por dónde ve el plan profético de Dios en todas las naciones de la tierra. Quiere decir que volveremos a los inicios. Sí, sin duda Vamos alguna. a retornar a los orígenes, por decir algo. Es que a nosotros nos hablaron de un antiguo pacto, de un nuevo pacto, y muchas veces nos enredamos y la iglesia dice, no, es que estas eso cosas... del viejo pacto ya pasó, y eso ya no es pasó. así. La iglesia volverá a celebrar estas fiestas del Señor. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad, porque yo le voy a decir algo, Dios vive en un eterno presente. Dios no vive en el tiempo ni está sujeto al tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo, porque el tiempo fue creado por causa del hombre. Pero Dios vive en un eterno presente. Él siempre allá está festejando. Él cuenta, tiene sus temporadas, porque a Dios le gustan las temporadas, y Él allá también festeja, ¿verdad? Y entonces yo creo que con la iglesia de Cristo no va a ser la excepción. De hecho, Él dijo que las fiestas debían celebrarse perpetuamente, y eso significa eternamente. Claro, entonces es aquí donde entra la labor de los apóstoles y los profetas. Así es. Tomando los diseños originales, lo que fue establecido por Dios, y enseñarlo, traerlo a la tierra. ¿Qué va a pasar en los próximos años con la iglesia? ¿Cómo ve usted la iglesia? Si la iglesia está entendiendo lo profético, la iglesia está entendiendo que hay que ir a los orígenes,
¿cuál va a ser el destino, el futuro de la iglesia? ¿Qué percibe usted como profeta acerca de la iglesia? Bueno, justamente la iglesia apostólica y profética que está retomando estos principios. ¿Hacia dónde va la iglesia, según lo que usted ha percibido en su espíritu? Bueno, yo creo que vamos sumergiéndonos cada día más en la eternidad y en lo que Dios hace en el cielo. Dios constantemente está de fiesta. Él celebra cada una de las cosechas. Nuestro Dios es el Dios de la cosecha, el Dios de la siembra, pero el Dios de la cosecha también. Entonces Él constantemente, en cada cosecha debe haber un gozo, una alegría. Para eso Dios produce. Y de hecho, cuando aquí en la tierra nosotros ya no somos labradores porque somos gente urbana, pero la gente que siembra allá afuera, el día que le llega la cosecha de algo que ha sembrado, está feliz y está celebrando. Y eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Entonces yo creo que la gente lo que está haciendo el Señor en las iglesias apostólicas y proféticas que está trayendo esta revelación es preparando a la novia, pues. Preparando a la novia para la fiesta eterna que vamos a vivir con nuestro Rey, que de hecho empieza con las bodas del Cordero. Sí. Entonces Dios lo que está haciendo es trayendo el cielo a la tierra. Los diseños eternos de Dios deben establecerse en la iglesia de Cristo. Y yo creo que nosotros vamos a estar en una gran fiesta cuando el Señor va a venir. Porque a la novia la va a encontrar adorando, a la novia la va a encontrar celebrando, a la novia la va a encontrar creyendo. Probablemente otra gente con el tiempo pierde su fe, pero la verdadera iglesia de Cristo, el remanente escogido de Dios no va a perder su fe, sino que va a estar celebrando y en medio de una celebración sonará la trompeta y nos vamos a ir. Sí. Bien, quiero leer una escritura. Sí. Siempre en el capítulo 23 de Levítico, sí. Verso 21, sí. Y convocaréis en este mismo día, santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Sí. Mucho hemos hablado nosotros de identificarnos con el patriarca Abraham, el padre sí. Abraham, pero como que nos hemos olvidado de los orígenes, donde inició realmente. Y cuando menciona la palabra que es un estatuto perpetuo, ¿no se está refiriendo solamente a Israel o se refiere a toda la humanidad? Se refiere a lo que usted mencionaba, al cuerpo de Cristo. Así es. ¿Se está refiriendo a todos los seres humanos? Así es, porque de hecho el Señor dijo en la palabra que los verdaderos hijos de Abraham no eran específicamente los que descendían de su sangre, sino aquellos que eran gente de fe, porque Él era el padre de la fe. Y entonces en cierta ocasión el Señor Jesucristo les dijo al pueblo judío, ustedes que se llaman hijos de Abraham, pero los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. Entonces nosotros somos hijos de Abraham también, porque por la fe hemos entrado en este reino. Entonces yo creo que esas cosas que Dios dejó, hay cosas que Dios las dejó específicamente y dijo, las celebraréis perpetuamente, y dijo, va a ser un memorial y se lo contarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque esta es la cultura del reino, esto es lo que Dios nos dejó. Dios no dejó las fiestas que el mundo nos ha enseñado, las fiestas paganas. Dios dejó sus propias fiestas a la manera de Dios. En otras palabras, hubo una intervención del hombre, sí, influenciado por espíritus de las tinieblas que entorpecieron el plan de Dios, el propósito de Dios, al introducir fiestas que no nacieron en Israel. Y yo, como un hombre nacido en un pueblo, me di cuenta y me doy cuenta que aún todavía en los pueblos se celebran las fiestas patronales, sí, en honor a un Dios minúsculo, a ídolo, y el pueblo festeja, el pueblo invierte, el pueblo se sacrifica aún físicamente y hace un montón de cosas porque le fueron transmitidas generacionalmente. Sí. Pero la palabra de Dios, el propósito de Dios también ha sido que transmitamos esto de generación a generación. Así es. Aquí tenemos frente a nosotros sus hijas naturales, sus sí, hijas biológicas. De hecho, usted es cristiana desde 13 años. 13 años.
pero usted no tenía el conocimiento que tiene ahora No, acerca de estas verdades, no, jamás. y ni yo tampoco. Yo nací en el evangelio tradicional, usted también. Sí. La mayoría hemos nacido ahí, en el evangelio tradicional. Sin embargo, yo creo que el error de la iglesia ha sido, y de muchos líderes, en creer que todo ya está concluido, que ya todo está hecho, que no hay que hacer más, que no hay que tomar nada más de lo nuevo de Dios, sino que mucha gente dice que ya lo que estudió los 3 años en el Instituto Bíblico es suficiente y no indagan en estas cosas. Así es, y la revelación es progresiva, porque una cosa es que usted estudie las bases, que todos debemos de estudiarlas, pero otra cosa es lo que el Espíritu Santo cada día está enseñando a su iglesia, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es una cabeza viva, no es una cabeza muerta, es una cabeza viva, y una cabeza viva todo el tiempo está pensando, todo el tiempo está dando dirección. Entonces el Espíritu Santo en este tiempo está trayendo estas profundidades de revelación. Yo pienso que Satanás quiso arrebatarle las fiestas a la iglesia con el propósito de confundir a la iglesia, de meter a la iglesia en las fiestas del mundo, de tener un calendario del mundo para que la iglesia no se preparara cuando el Señor volviera, o sencillamente para tenerla confundida. Pero definitivamente este es el patrón que Dios dejó. Definitivamente este es el patrón que Dios dejó, no Sí. existe otro, no existe, porque surgieron, la iglesia ha experimentado muchos cambios, Sí. muchos cambios. Yo tengo alrededor de 31 años de estar en Cristo y he visto muchos cambios. Incluso lo que yo recibí en los primeros años me ayudó, pero nada que ver con lo que En este tiempo tiempo viendo. estamos recibiendo Sí, es de parte de maravilloso. Dios. Entonces, es interesante salir de ese concepto, salir de ese marco teológico en el que hemos estado. Es decir, mucha gente se enmarcó teológicamente diciendo que todo está ahí y que Él no necesita más, que no se necesita más, que no necesita indagar más. Pero usted y yo, personalmente, hemos experimentado cosas de parte de Dios, porque esta es como una ofrenda, ¿no? Estas son como una ofrenda que se le hace al Señor, ¿no? Así es, una ofrenda, una celebración para nuestro Dios. De hecho, mire, cuando usted ya empieza, por ejemplo, un pueblo empieza año con año a celebrar las fiestas al Señor, el pueblo las espera, porque es un tiempo extraordinario donde Dios desciende. Dice que Él creó estas fiestas para habitar con el pueblo, Él creó estas fiestas para descender y celebrar con su pueblo, con sus hijos. Entonces, cuando un rey llega, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios, pasan cosas extraordinarias en las fiestas. Extraordinarias. Cualquier cosa en el momento de los 7 días de la fiesta pasan las cosas más increíbles, los milagros más sobrenaturales que usted se puede imaginar. Nosotros tenemos miles de testimonios en nuestra iglesia. Dios entrega cosas poderosas en las fiestas, revelaciones poderosas, marca un tiempo, le anuncia todo lo que ha de acontecer, es maravilloso. Entonces ya en la parte personal de cada creyente, Dios le habla en estas fiestas, porque es un encuentro con la eternidad, donde la tierra está totalmente alineada con el cielo. Y todo el mundo está demandándose que se les celebre. A los artistas quieren que se les celebre, a los futbolistas famosos se piden que se les celebre, el político pide que se les celebre. Y Jehová está pidiendo que se les celebre, no a la manera del hombre, no en el formato tradicional en el que nos metieron los hombres, sino en el formato divino. Divino. Hablamos de la fiesta de Pentecostés. Sí. Esto ocurrió en el monte Sinaí, donde Dios le habló a Moisés, al profeta de aquel momento. Dios le habló y esto ocurrió 50 días después de la salida de Egipto. Así es. Ellos están en el monte Sinaí viendo a Dios, viendo los relámpagos, los truenos, las voces, el sonido de la bocina, y de pronto Jehová le dice a Moisés, le da la orden.
En el que- día número 50, desde el día en que salieron de Egipto, ahí se vuelve a ver lo del Pentecostés. En el día número 50, Dios le entrega las tablas de la ley. Y le dice que él va a firmar este pacto con Israel, que lo va a hacer una nación sobre todas las naciones y que le va a entregar esas leyes que ratifican el pacto de que esa es su nación, su pueblo, en el día número 50 en el Sinaí, exactamente en un Pentecostés. Cuando se habla de un pacto o de una alianza, la gente, nosotros los seres humanos, queremos que Dios responda al pacto y que cumpla al pacto, que cumpla a la alianza que hemos hecho. Pero ¿cuántas veces nosotros no le cumplimos a Dios? Sí. Llegamos a la iglesia, a las reuniones tradicionales, normales, esperando que en hora y media resolvemos la situación de nuestra adoración a Dios. Wow. En hora y media, yo tengo ya algunos años de poder observar la iglesia y veo que hay gente que llega a las reuniones como programada, mecanizada, que el culto no tiene que pasar de 2 horas porque si pasa de 2 horas ya se sintió incómodo y algunos se atreven hasta a salirse de la Sí. reunión. Entonces, pero Dios es un pacto el que hizo con los israelitas Wow, se casó con ellos. ¿verdad? Pero quiero contarle cómo es de maravilloso la fiesta de Pentecostés, porque desde el día en que Jesucristo resucitó, exactamente al día número 50, el Espíritu Santo descendió. Exactamente. Y es ahí donde nace la iglesia. Es ahí donde nace la iglesia empoderada por Dios. Ujú. Es ahí. Jesucristo le enseñó a los discípulos, les impartió el reino, pero les dice quedaos en Jerusalén. Mire qué lindo lo que dice Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Estas fueron las indicaciones que el Señor le da a su iglesia que el Señor administraba, y luego en Hechos 1:4 le dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. Mire, ya los estaba preparando, y yo digo que siempre en la iglesia hay gente obediente y gente desobediente, porque dice que el Señor, después de que resucitó, se le apareció un día como a 500 y a todos esos les dijo, no se vayan, pero fíjese que en el aposento alto solo habían 120 cuando el Espíritu Santo cayó. Eso significa que unos sí se alinean con Dios y otros no. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo es un remanente. No hay duda que es un remanente. No puede ser Todos los que vienen. que todos los que dicen Señor, Señor Ay, serán Dios mío. salvos, No. sino que la iglesia será un remanente. Está visto ahí en Pentecostés. Así, ahí está. 120 que estuvieron esperando, 120 Obedientes. obedientes, pero los demás Se perdieron. Se perdieron. Se perdieron ver al Espíritu Santo de primera mano investir a la gente. La iglesia nació en el Espíritu, la iglesia nació bajo el Sí. movimiento poderoso del Espíritu wow, Santo. Ese sí. día es histórico. Yo creo que todo el mundo de los cristianos celebramos el nacimiento de la iglesia, celebramos que ese día en el aposento alto hubo un derramamiento del Espíritu Santo, pero en muchos casos se ha quedado nada más como un hecho histórico, porque no se vive, no se Ya ve. no se vive, dejamos ir el poder. La iglesia debe hacer los cambios. La iglesia debe cambiar su forma de pensar. La iglesia debe renovar el pacto. La iglesia debe volver a los orígenes, Así es. como fue establecida en un día poderoso de Pentecostés. Sí, wow, sí. Una fiesta. Una fiesta. En Israel por mucho tiempo se celebró y ese día no se imaginaron que iba a ser la promesa en vivo, ahí derramada en la gente, derramada en el trigo. Le voy a contar que cuando el Espíritu Santo llegó fue algo que sacudió las naciones, no solamente Jerusalén, porque cuando el Espíritu Santo cayó de una manera tan pero tan poderosa que se expandió y se asentó sobre cada persona que estaba ahí, empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Entonces tenían que salir a buscar esas naciones a las que podían hablar para llevar las buenas nuevas. Fue un hecho que en Jerusalén fue un estruendo.
Toda la ciudad se avolcó a ver qué era aquel estruendo de aquel viento recio. Era como un huracán, no sé cómo sería, porque dice que fue un viento recio. Y cuando usted sabe que cuando un huracán pasa y oímos que esos grandes vendavales que silban, ¿verdad? Yo me imagino que ese día fue tan extraordinario eso, fue un estruendo. De manera que toda la ciudad se juntó alrededor del aposento alto a ver qué era lo que pasaba. Y las manifestaciones que vemos cuando el Espíritu Santo vino no son de una iglesia pasiva, bien ordenadita, así bien sacrosanta y bien pulcra como nos la han querido vender. Fue todo lo contrario, la gente se asustaba de ver las manifestaciones en ellos. La iglesia tiene que ser desprogramada, porque Así la es. iglesia la programamos nosotros los hombres. Ay, sí. Le dijimos, esto es así, este es el formato de culto, esta es la forma, y la iglesia la programaron los hombres. Ahora, los hombres somos los llamados a desprogramarla también, a sacarla de esos patrones tradicionales, normales. Y usted decía, un estruendo. Pero hemos escuchado a lo largo del caminar con Cristo que existen diferentes posturas en la iglesia. Ahora existen aún los que se han ido al extremo de decir que hay que ponerse una cosita en la cabeza para llamarse rabino, dejarse crecer la barba y que la pancita le crezca para Sí. considerarse un rabino. Hay mucha gente que hoy día, yo pienso que está yéndose al extremo, ¿verdad? Pienso que no tiene que ver con vestimenta, No. una celebración, No, no tiene que ver con barba, con bigote, no tiene que ver con pelo o sin pelo. Aunque Dios es profético, yo creo que eso es caer en otra religiosidad, tratar de imitar algo, porque normalmente el cambio viene de adentro hacia afuera. Y lo que Dios necesita, claro, si nosotros podemos usar, a Dios le gustaban, los sacerdotes se vestían bonito, tenían piedras, era algo vistoso, era algo bello, y si nosotros tenemos vestiduras sagradas para nuestro Dios, que esa es una honra que nosotros le damos, está bien, pero no es que... Pero no necesariamente usted tiene que andar vestirse imitando, no. para que el Espíritu Santo No, fluya, no. ¿verdad? Porque ese es pienso yo que los extremos a los cuales hay que evitar es de creer que Dios tiene que obrar a través de su Espíritu de esta forma, de la forma como humanamente se conoce. O de otra forma, o que solo puede funcionar a través de este o de aquel, porque la verdad es que cuando Él llegó, Él a todos los invistió de poder, y mire, ahí la gente parecía una locura porque dice que los que fueron a ver qué pasaba los miraban como borrachos. Ebrio, sí. Los miraban como borrachos. ¿Qué hace un borracho? Hace locuras. El borracho grita, el borracho anda que cae, que se levanta. Ese es el prototipo de un ebrio. Y entonces dice que la gente estaba de esa manera tan llena del Espíritu Santo que eso era una locura. Y luego dice que los oían hablar en otras lenguas, entonces más se asustaron de oír esos idiomas que nunca los habían escuchado. Entonces yo creo que el Espíritu Santo no es pasivo. No es posible. No, Él les ha traído al movimiento. No es formalista. No. Él es dulce y es lindo, pero Él no es pasivo, porque cuando Él se vino la primera vez, no vino así, bien pulcro, no se muevan, todos así, bien rectecitos, no. Él entró y olvídese, y Él es un movimiento, al Espíritu Santo le gusta el movimiento. Sí, o sea que si no hay ese movimiento hay que tener cierto... hay que preocuparse, en otras palabras. Claro, tenemos con donde camisa no de hay fuerza al Espíritu Santo. el movimiento del Espíritu Santo, tenemos que tener mucho cuidado, porque posiblemente esa iglesia no está siendo guiada por el Señor, está siendo guiada por la sabiduría de los hombres. Y bueno, qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo, Dios mismo como que le dijo a los israelitas, aquí estoy, Sí, aquí estoy presente. sí. Ya vengo a cumplir con la promesa, porque Jesucristo no les dijo exactamente que serían 50 días. Después no les dijo. No le dijo cuándo. No, él solo solamente que esperaran. quedaos en Jerusalén. Y yo creo que es aquí la venida de Jesucristo por la iglesia. Nosotros hemos escuchado proféticamente profetas, evangelistas que han hablado de la venida de Jesucristo, pero el Señor nunca dejó fechas, pero sí nos mandó a estudiar los tiempos y las temporadas. Usted decía, esta temporada de retomar las fiestas del Señor y practicarlas en la iglesia, nos indican
que Cristo está pronto por venir Sí, a llevarse la iglesia. sí. Por eso él dijo que íbamos a reconocer la temporada. Porque la temporada está en las fiestas proféticas. Ahí es donde va a discernir la temporada en que él pronto va a venir. Nosotros tenemos que estar más o menos avisados. Nadie sabe el día ni la hora. Pero de hecho, el día de Pentecostés se llama así cuando el Espíritu Santo vino y lo conocemos como el día de Pentecostés porque era el día número 50 después del día de la resurrección. Entonces Dios lleva un plan ya. Dios ya tiene planificado todo, Y Él habla a través de los números. por supuesto. Él habla a través de los números. Entonces, hablándolo ya estadísticamente, que puede ser que sí seamos exactos, puede ser que no seamos exactos, porque pues no estamos en el nivel de Dios Nadie puede para decirlo, saber exactamente sí. cuándo vendrá Jesucristo por la iglesia. Pero si la iglesia nació en el año 33 de la era cristiana, ¿cuándo se cumplen los 2000 años? Oseas dice que Así es. nos dará vida, en el segundo día nos dará vida, pero en el tercer día nos resucitará, algo así. Habla de la resurrección de la iglesia en el tercer día. Pero dice la palabra que para el Señor 1000 años es como un día. Proféticamente estaríamos diciendo que en el año 2033 se cumplen ¿Los 2000 años? 2000 años Sí. de la venida del Espíritu Santo. Santo a la iglesia, Sí. y del nacimiento de la iglesia, 2000 años. Así es. Entonces estamos muy cerca, podríamos decir, no estamos aquí hablando con datos exactos porque no somos Dios, pero podríamos decir Que estamos que muy andamos cerca. muy cerca Sí. de la venida de Jesucristo. Sí, sí, sí. Estamos muy cerca y por las señales, ¿verdad? Porque el mapa nos va guiando y el mapa da señales. No sabemos con exactitud, pero sí la temporada. Porque la fiesta de Pentecostés en el antiguo pacto duraba 2 días. Porque para el pueblo de Israel un día empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, ese día de Pentecostés abarcaba 2 días de los nuestros. 2 días, porque era una tarde, esa noche, el siguiente día y hasta la siguiente tarde. Entonces 2 días estaban involucrados, por eso se sabe que la fiesta de Pentecostés dura 2 días. Por lo tanto, como 2 días son, cada día para Dios es como 1000 años, entonces en el año 2033, 2034, por ahí, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cumplen 2000 años en el año 2034, o de 2033 y medio, de que el Espíritu Santo vino. Sí, Pentecostés es algo más que decir el Espíritu Santo Así vino. es. Pentecostés va más allá, va más allá. El Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia, la está guiando. El Espíritu Santo será quien se lleva la iglesia. Sí. Él la está preparando, está usando a hombres y mujeres que Él mismo ha investido con su poder para prepararlos. Entonces, no podemos caminar sin el Espíritu Santo. No podemos guiar la iglesia sin el Espíritu Santo, o los líderes, los pastores, los apóstoles, profetas. No podemos guiar a la iglesia en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad. Llegará un momento, yo pienso así, que la iglesia ha entrado en una temporada bonita, pero habrá personas que se resisten a los cambios y que llegará un momento donde el Espíritu Santo, pues, donde Él es ignorado, Él no tiene por qué revelarse, no tiene por qué manifestarse. Así es. Tendremos que pagar las consecuencias Sí. de no permitirle al Espíritu Santo que dirija la iglesia. Y no continuar con esa resistencia a los cambios que Dios está trayendo a la tierra. La fiesta de Pentecostés es la segunda fiesta en importancia, o según su criterio. Lo que pasa es que las fiestas están programadas para 3 grandes fiestas de 7 días, ¿verdad?
que es la primera donde se celebra Pascua, donde se celebra los panes sin levadura y donde se celebra la gavilla. Entonces, esos 7 días tienen que celebrarse ahí. Pero luego viene la segunda, que es esta. Entonces yo considero que sí en importancia porque las 3 primeras representan al Señor. Pero esta representa a la iglesia de Cristo en todas las naciones y al Espíritu Santo. O sea, nosotros estamos súper conectados con el Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso que dice que hasta que llegaba el día de Pentecostés, el trigo maduraba. Lo que usted está diciendo, la iglesia de Cristo no puede caminar sin el Espíritu Santo. Nosotros por mucho tiempo lo hemos estado ignorando. Y déjeme decirle, apóstol, que en la primera iglesia que Cristo dejó, cuando fueron embestidos del poder de lo alto, todo lo que el Espíritu decía ellos hacían. O sea que si el Espíritu le decían, vayan a aquella ciudad, ellos iban allá. Vayan a la otra, muévanse a la derecha, muévanse a la izquierda, miren a aquel que está haciendo tal cosa. El Espíritu Santo todo lo decía. Y la iglesia hoy en día ha perdido eso. La mayor parte de las iglesias no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, están siendo guiadas por rudimentos de hombres, por doctrinas, imagínense, por una letra nada más, pero no por una vivencia del Espíritu Santo. Pero yo creo que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. La iglesia debe volver otra vez a buscar el secreto al Espíritu Santo y dejarse guiar por Él. Sí. Es una temporada muy linda, muy especial la que estamos viviendo, pero también es peligrosa, porque estamos hablando de que la apostasía, así como el Espíritu Santo se está manifestando en la tierra, de igual manera la apostasía. Y la apostasía no necesariamente tiene que expresarse diciendo yo no reconozco el poder sobrenatural, yo no reconozco los milagros, sutilmente Satanás ha trabajado, sutilmente metiendo aún dentro de la iglesia evangélica costumbres, prácticas que no fueron las establecidas por Dios. Así es. Y a eso tenemos que renunciar, yo he tenido que renunciar a algunas festividades aquí en esta casa, Sí. he tenido que renunciar. He tenido que renunciar a la fiesta pagana de Navidad. Así es. Una vez un profeta me dijo, yo le decía, profeta, ¿por qué no vas a cenar conmigo en estas fechas? Porque nunca acudía a celebrar. Me dijo, es que el Señor, pasaron años, y me dijo, es que el Señor me habló en una Navidad. Y me dijo, mientras yo pedí que se matase el cordero en Israel, ustedes matan el cerdo. Sí, Entonces, yo entendí que Dios le había hablado al profeta, a este profeta. Y años después me habló a mí, y me ha hablado con relación a muchas fiestas que dentro de la iglesia se practican, que no son de carácter bíblico, divino. Estas son las que Dios dejó, y estas son las que no estamos practicando. O sea, hemos estado mal, pero gracias a Dios por la revelación. Porque Él quiere que la iglesia, la novia, la que va a recibir al Señor en los aires, la que va a verlo, por la que Él viene, es una iglesia que sí está conectada con lo divino y con la eternidad. Dice Efesios capítulo 5, verso 26, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Así es. O sea, el Señor la está preparando, el Señor la está embelleciendo. Y Él se la va a presentar a sí mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Sí. Y Él presentará esa iglesia gloriosa. Yo creo que tenemos que renunciar a algunos criterios de pensamientos cerrados, herméticos. Tenemos que renunciar si queremos realmente ser llevados como esa iglesia gloriosa. Tenemos que renunciar. Y tenemos que renunciar a la mediocridad, Así es, amén. al fracaso, a la ignorancia. Tenemos que renunciar a cuántas cosas. A la tolerancia del pecado dentro de la iglesia. A que nosotros nos acostumbramos, bueno, si de todos modos Dios nos perdona. Eso no puede ser así. Porque en este tiempo, que son los últimos tiempos, hay mucha mezcla dentro de la iglesia. Satanás está metiendo lo de él. Y hay mucha gente que parece cristiana, pero no lo es, porque los frutos dicen lo contrario. Los frutos dicen lo contrario. Y la siguiente fiesta que vamos a ver más adelante, que es la del Yom Kippur, tiene que ver con eso.
Sí. con la purificación, con verdaderamente buscar a Dios, porque estas 4 fiestas, ¿verdad? Las 3 primeras representan al Señor, esta del Pentecostés a nosotros y al Espíritu Santo, pero las otras 3 que vienen es lo que va a acontecer en la tierra, representan la segunda venida del Señor. Sí. El Espíritu Santo está operando. Y no está operando en edificios, aunque es importante tener un bonito edificio, Claro, sí. tener aire acondicionado, Por supuesto. tener las condiciones necesarias para que la gente se sienta bien. Pero imagínense qué curioso es esto, que muchas iglesias tienen bien adornado lo físico, buenos edificios, aires acondicionados, buenos instrumentos, buenos equipos de sonido, pero el Espíritu Santo no está ahí, no está operando. Entonces, como que hemos invertido las cosas, como que hemos quitado al Espíritu Santo para poner la materia, lo material. Lo uno es bueno, pero no podemos creer que está por encima las cosas materiales, que no pueden estar por encima del Espíritu Santo. Jamás. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir a personas, aquí no se aplaude, aquí no se dice, aquí no se grita, aquí no se dice un gloria a Dios, aquí no se dice un amén? No, y si ya empiezan a manifestarse las manifestaciones, valga la redundancia, del Espíritu Santo, como que la gente empiece a hablar en lenguas o a danzar más fuerte o a comportarse como estos cuando les cayó el Espíritu Santo, como un ebrio, inmediatamente lo mandan a callar y lo mandan a sentar. Y le dicen, aquí no es permitido eso. Qué terrible. Sí, le ponen una camisa de fuerza al Espíritu Santo. Sí, eso no es posible, eso no puede ser. Yo creo que la iglesia tenemos Cortan el fluir del Espíritu. Sí. Lo cortan. Entonces, el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a obligar, va a entrar por la fuerza, no. A él se le da el espacio y entonces él sí toma todo. En esta fiesta esto es lo maravilloso. Que usted, como la fiesta es para Dios y usted quiere agradarlo a Él y el único que quiere ser agradado es Él, entonces usted le da lo mejor a Dios y cuando usted le da lo mejor a Dios, Él responde. Él responde con la presencia del Espíritu Santo, Él responde con los milagros, las señales y los prodigios, Él responde empoderando a su pueblo. A veces hay que hacer el ridículo ante las personas, hay que exponerse a ser ridiculizado, Sí. porque las personas que tienen, David fue ridiculizado por su propia mujer. Aún por su propia esposa. Cuando él comenzó a danzar. A danzar fuerte. Nadie en Israel quizás lo había hecho hasta ese momento. No, nadie lo había hecho. Nadie se había expresado delante de Dios de esa forma. Y que un rey se exprese de esa manera en algo que no están acostumbrados a ver. Y eso es lo que pasa, que muchas veces decimos, pero es que yo sí creo en el mover del Espíritu Santo, pero los fulanos que están a mi lado, pero las personas que están a mi lado, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Me van a ridiculizar, me voy a ver mal. Entonces muchas veces queremos quedar bien con los hombres y quedar mal con Dios. Yo creo que es aquí donde ha fallado el liderazgo de la iglesia. Porque ese se llama el espíritu de Saúl, que Saúl quiso quedar bien con el pueblo. Pero cuando usted es un líder que Dios lo ha levantado, su prioridad es quedar bien con Dios. Con Él tenemos que quedar bien. Y entonces, ¿qué sucede? Como decía usted, el caso de David. David danzó, dice que la danza de David tenía una característica y es que era una danza fuerte. Extravagante. Fuerte, totalmente extravagante, lo miraba de lejos. De tal manera que la esposa de David se sintió tan humillada. ¡Ay, mi marido, cómo hizo el ridículo, qué barbaridad! Sin embargo, David, a raíz de esa danza, conquistó algo que está en Isaías 22, que se llama la llave de David, que dice que la puerta que él abre, nadie la cierra, y la puerta que él cierra, nadie la puede abrir. Es un poder de una llave que Dios le da a la iglesia que se deje empoderar por el Espíritu Santo. Sí, y quizás David nunca lo había hecho en público, quizás nunca lo había hecho en público, porque es cierto que la Biblia habla de David, que el hombre en la vida íntima que él tenía en las montañas, en el desierto, él adoraba, él se expresaba delante de Jehová, su Dios, pero yo creo que nunca lo había hecho en público. Y el problema nuestro es, ¿qué van a decir de mí? Si lo hago en público, si
si me pongo a danzar acá, si me pongo a Si gritar, pierdo la reputación, si el traje fino se me suda, se me arruga, se me ensucia y me tiro ahí de panza a buscar a Dios, al piso, ¿qué van a decir? Yo con este traje especial no puedo hacer eso. los primeros apóstoles que vivieron esto, que vivieron ese Pentecostés, qué tremendo. Yo creo que ellos nunca se esperaban eso, que, No. que le diera vuelta el Señor a sus vidas, que les hiciera ver ridículos delante de la sociedad de su Como tiempo, borrachos los hizo ver, ¿verdad? aunque no lo estaban. Sí, y, bueno, lo estaban, pero en el Espíritu. En el Espíritu. Porque sí. el Espíritu Santo muchas veces nos embriaga, Sí, nos embriaga. ¿verdad? Sí. Y eso, a mí hay personas que me han criticado mucho por esto de que hablo de la embriaguez espiritual. Ay, pero es lo Y- más bello que puede haber. Mire, es increíble lo que aconteció en esta iglesia cuando el Señor nos visitó en el 2001 con una unción de fuego, la unción apostólica vino a esta casa y yo recuerdo que la calle era de tierra, esta calle que viene hacia la iglesia era de tierra, no era pavimentada y la gente salía gritando por las noches, gritando gloria a Dios y la gente llena de polvo, sus vestidos se empolvaron, pero ellos salían contentos, Ay, qué satisfechos belleza. de que Dios los había visitado. Yo quisiera realmente que la iglesia retome el Dejara su principio. orgullo. Sí, Su ego, así como la reina Basti, que fue reemplazada porque era orgullosa. No quería ella rendirse a su rey, ni a los deseos de su rey. Entonces por eso fue reemplazada y Esther era humilde. Entonces la iglesia debe de volver a esa humildad de que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera. Fíjense que cuando nosotros celebramos que ahorita Israel el 30 de mayo celebra el día de Pentecostés, este 30 de mayo, cuando nosotros celebramos ese día al Espíritu Santo, no, yo me vuelvo como un niño, yo no paro de llorar. El año pasado yo solo me paré, salí de mi oficina, ya estaban las alabanzas y yo empecé algo tan tremendo del Espíritu, lo volví a sentir como cuando yo era niña y yo empecé a llorar y dije, Él está aquí, vino a su fiesta, Él está aquí y yo no me detuve de llorar. ¿Y por qué me voy a detener si Él es Dios? ¿Qué me importa lo que digan los demás? sí. ¿Y cómo podemos nosotros llamarnos siervos del Señor si tenemos un paradigma que está anteponiéndose siempre a la voluntad soberana? Decimos que Dios es soberano, pero el paradigma pesa más muchas veces. qué terrible. El que dirán, el que pensarán de mí. Y bueno, pero bendito sea Dios. Qué bueno. Hay algunos ministros que dicen, ay, a mí no me gustan esos desórdenes. Sí. Aquí en la iglesia no permito esos desórdenes. Aquí hace 30 años que es esta iglesia y aquí lo hemos hecho así y nunca lo vamos a dejar de ser así. No, usted puede ver en el libro de los Hechos cuando Él vino, hermano, no era nada tradicional, nada así que hermético, nada diplomático, todo lo contrario. Él llegó con un poder y hizo lo que quiso y yo ni me imagino. Me hubiera gustado vivir en ese tiempo, pero gloria a Dios porque en este tiempo también lo podemos vivir. Qué bueno, yo creo que seguiremos hablando de las fiestas, es muy importante este tema Sí, y seguiremos compartiendo toda la riqueza que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado con Sí. respecto a sus fiestas. Y bueno, estamos por cerrar este programa de este día, sí. unas palabras finales. Bueno, yo quiero invitar a la iglesia de Cristo que aprenda más acerca de la fiesta, que se prepare porque el Pentecostés más grande y la acumulación más grande de este Pentecostés es lo que viene, está a punto de venir. Es lo que vamos a ver más que nunca, el despliegue del Espíritu Santo con poder, con señales, con manifestaciones de todo tipo, porque de repente Cristo pronto viene y al cierre de este Pentecostés, de esta época que estamos viviendo, va a ser las cosas más gloriosas que la iglesia de Cristo no ha experimentado. Yo lo estoy esperando. Yo también lo estoy esperando y estoy esperando esa gloria postrera de que habla la palabra de Dios y estoy esperando en medio de un mundo lleno de convulsión, de guerra, de conflicto y de todo lo demás, pero sobre la iglesia será vista la gloria del Señor. Amén. Yo le animo, iglesia, que sigamos añorando esos tiempos de gloria, tiempos de visitación del Espíritu Santo, que realmente que está a la vuelta. Ahí, a la vuelta de la esquina, el Espíritu Santo vendrá. Y ya está aquí con nosotros, pero que su manifestación Será mayor. será mayor.
Les bendecimos desde este lugar y esperamos contar siempre con ustedes. Hasta luego. Bendiciones. Síganos en nuestras redes sociales y manténgase informado de todo lo que ocurre en Maán Casa Paterna. Noticias, transmisión live de nuestras celebraciones, devocionales, agenda de nuestros padres espirituales. Encuéntranos como Facebook Maán Casa Paterna, Twitter @Maán Casa Paterna, Instagram Maán Casa Paterna. Recuerda, somos Maán Casa Paterna, tu casa. Usted disfrutó de Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. ¿Usted no tiene una iglesia donde congregarse? Le invitamos al Ministerio Apostólico Avance Misionero. Le esperamos con los brazos abiertos. Maán Casa Paterna, su casa.